Recientemente el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pronunciado unas palabras muy liberales con respecto al proyecto de España 2050. Escuchemos esas palabras porque luego quiero efectuar algunos matices y comentarios a las mismas. Y entonces yo en este caso siempre he pensado que los políticos no tenemos que intervenir en la vida de los demás y tenemos que ser coherentes. Yo no puedo decir ahora mismo como político la gente tiene que dejar de comer carne. Yo no puedo decir como político la gente tiene que comprar menos ropa. Yo no puedo decir como político las hamburguesas tienen que tener menos tamaño o las tallas de ropa van a ser diablo, cono o lo que sea. No, porque siempre hay un emprendedor que rompe con eso, siempre hay un señor en Arteixo que vende batas y se convierte en el primer fabricante mundial de textil. Al margen de un político. Confiemos en la libertad de la gente de emprender también en el entorno rural, porque Arteixo era un pueblo y ahora es un nodo industrial mundialmente conocido. ¿Qué tenemos que hacer los políticos? No molestar y dar herramientas en los costes fijos, energía barata, impuestos bajos, burocracia baja, flexibilidad laboral, marca país, comunicaciones, infraestructuras. Es nuestra labor, pero no nos metamos en la vida de la gente. Creo que es obvio que este es un discurso inequívocamente liberal que por mi parte suscribo de principio a fin. Los estados no tienen que diseñar, no tienen que planificar, no tienen que imponer a las personas cuál debe ser su modo de vida, cuál debe ser su plan de vida. Han de ser las propias personas, dentro de un marco normativo general y no intervencionista, las que escojan cómo desean vivir sus propias vidas. El liberalismo, como ya hemos explicado muchas veces, se puede resumir en la simple idea de vive y deja vivir. No te metas en mi vida que yo no me voy a meter en la tuya. No me hagas daño que yo no te haré daño. Y justamente la única función que deberían tener las leyes es evitar que unas personas causen daño a otras, que unas personas atenten contra la libertad personal, contra la propiedad privada o contra los contratos voluntariamente suscritos entre las partes. Estas palabras de Casado podrían perfectamente entroncar con esta tradición de pensamiento liberal y precisamente por esto creo que en este caso sí hay que felicitar al líder del PP. Sin embargo, sí querría efectuar 3 comentarios al respecto. Uno sobre el contenido de las normas en una sociedad liberal. Otro sobre la coherencia entre las distintas ideas que exhibe el Partido Popular. Y el último, el tercero, sobre la coherencia entre las palabras y los actos del Partido Popular. Primer comentario sobre el contenido de las normas de las leyes en una sociedad liberal. Es verdad que las leyes no tienen que decirles a las personas cómo tienen que vivir sus vidas. No tienen que decirles, como señalaba Pablo Casado, si tienen o si no tienen que comer carne, si tienen que fabricar los vestidos o las hamburguesas de esta manera o de otra, o si tienen que escoger el avión o el tren para viajar en distancias cortas. Ahora bien, eso no significa que las normas no puedan terminar afectando indirectamente a la decisión que adopten los agentes sobre si consumir carne o no consumirla, o sobre si utilizar el avión en distancias cortas o no utilizarlo. Si las acciones de una persona dañan indirecta e involuntariamente a otra y la víctima de esas acciones no recibe una compensación por parte de aquel que perpetró ese comportamiento, entonces las normas, las leyes, sí podrían establecer el procedimiento mediante el cual un individuo, el que perpetra una acción que genera daños no intencionados e indirectos sobre terceros, ha de compensar a esos terceros. En economía solemos referirnos a este tipo de sucesos como externalidades negativas. Si las acciones de una persona generan externalidades negativas que vulneran los derechos de terceros, entonces, evidentemente, la persona que está vulnerando, aunque no lo quiera, los derechos de terceros, tendrá que compensar a ese tercero. Tendrá que internalizar todos los costes, todas las consecuencias de su decisión libre, incluyendo la necesidad de compensar a aquellos que está perjudicando, a aquellos cuyos derechos está dañando a través de su acción. Idealmente, esa internalización tendría que hacerse a través de la libre negociación entre ambas partes, entre la parte que toma una decisión, que sigue un curso de acción, y la otra parte que es indirectamente perjudicada, cuyos derechos son indirectamente atacados por la primera parte. Si esa negociación entre ambos sujetos es posible, si ambos sujetos llegan a un acuerdo para que la primera persona pueda seguir actuando como quiere a cambio de abonarle una compensación que resarza los
derechos vulnerados de terceros, entonces nos hallaríamos ante la situación ideal, porque los planes de acción de ambas partes terminarían siendo compatibles. Tú puedes hacer esto porque aunque me dañes de manera indirecta, también al mismo tiempo me estás compensando de manera más que suficiente los perjuicios que estoy experimentando. Esto es en economía lo que llamamos teorema de Coase. Ambas partes internalizan vía negociación las externalidades positivas, o en este caso negativas, que una genera sobre la otra. Sin embargo, esta negociación no siempre es posible, no siempre es factible, sobre todo en sociedades como las nuestras, donde el Estado en muchas ocasiones impide, bloquea regulatoriamente que esas negociaciones se puedan llevar a cabo porque no reconoce los derechos de propiedad sobre cuya base se deberían desarrollar esas negociaciones. Y si esa negociación no es posible, por un motivo o por otro, la ley, las normas, de manera subsidiaria, podrían establecer las condiciones de compensación de unos en favor de otros. Por ejemplo, imaginemos que los vuelos cortos efectivamente generan un elevado volumen de contaminación que termina perjudicando a muchas otras personas. Un Estado liberal no debería prohibir que las personas utilizaran en tal caso los vuelos cortos, pero sí podría establecer las condiciones por las que aquellas personas que utilicen los vuelos cortos tengan que compensar al resto de los ciudadanos. Ese tipo de provisiones legales no sería necesariamente incompatible con un Estado liberal. Básicamente, lo que se les estaría diciendo a las personas es: ustedes actúen libremente como quieran, pero háganse cargo de todas las consecuencias de su acción. Y si sus acciones dañan a terceros, si sus acciones conculcan indirectamente, involuntariamente derechos de terceros, indemnicen a esos terceros. Segundo comentario que quería efectuar sobre las palabras de Pablo Casado, en este caso referido a la coherencia interna de las ideas de la ideología del Partido Popular. Está muy bien que Pablo Casado insista en que el Estado no tiene que decirles a las personas cómo han de vivir sus vidas. Como digo, ese es un planteamiento plenamente liberal. Ahora bien, ¿qué pasa con todos los otros asuntos donde el Partido Popular sí quiere decirles a las personas cómo han de vivir sus vidas? ¿Por qué el Partido Popular, por ejemplo, se opone a una regulación garantista de la eutanasia para que cada persona manifieste cómo quiere vivir o cómo quiere dejar de vivir su vida? ¿Por qué el Partido Popular, por ejemplo, sigue queriendo imponer un mismo plan de estudio a todos los estudiantes españoles, en lugar de permitir que sean los distintos centros educativos los que hagan sus propuestas de itinerarios formativos y que sean los padres, como tutores legales de los menores, quienes escojan qué itinerarios formativos consideran que son más adecuados para los intereses de esos menores, dejando por tanto fuera todo intento de adoctrinamiento político a través de las leyes del Estado? ¿Por qué el Partido Popular se opone, por ejemplo, a despenalizar las drogas de tal manera que pueda ser cada adulto el que escoja qué sustancias quiere introducir o no quiere introducir en su propio cuerpo? ¿Por qué el PP, por ejemplo, sigue defendiendo en muchos ámbitos medidas de discriminación positiva respecto a determinados colectivos que consagran la desigualdad ante la ley de los ciudadanos y que, por tanto, otorgan privilegios a unas personas sobre otras y no permiten que cada persona viva libremente su vida, escogiendo con quién quiere relacionarse y en qué términos quiere relacionarse con otros, sino que son los políticos quienes le imponen que ha de relacionarse necesariamente con unas personas y los términos en los que tiene que relacionarse? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer comentario que querría efectuar se refiere a la coherencia entre las palabras y los actos del Partido Popular. No sería la primera vez, y por desgracia me temo que tampoco sería la última, en la que el Partido Popular ha articulado un discurso estando en la oposición que luego ha traicionado radicalmente una vez ha llegado al gobierno. Quizá uno de los casos más flagrantes, más claros, sea toda la campaña antiimpuestos que protagonizó Mariano Rajoy junto con Cristóbal Montoro cuando estaban en la oposición contra Zapatero, y recordemos que una vez llegaron al poder perpetraron la mayor subida de impuestos de la historia de España. Por consiguiente, aquí la pregunta es muy clara. ¿De verdad nos creemos que si Pablo Casado llega al poder desarmará todo el entramado legislativo antiliberal que está desplegando Pedro Sánchez? Ojalá, pero los antecedentes del Partido Popular no inspiran confianza.
En definitiva, felicidades a Pablo Casado por el discurso netamente liberal que acaba de pronunciar con respecto a España 2050. Ojalá el espíritu de ese mismo discurso permeara entre toda la clase política y hoy en día el debate público se estuviese manteniendo esencialmente en esos términos, en los términos de lo que el gobierno no debe impedirnos hacer, en los términos sobre cuáles han de ser los límites irrenunciables de la libertad de las personas frente a la injerencia arbitraria del poder político. Ahora bien, ojalá ese mismo discurso el Partido Popular lo aplique a muchos otros ámbitos donde a día de hoy no lo está aplicando y ojalá, una vez llegue al poder, sea coherente con esas palabras. Tal como ya he dicho en muchas ocasiones, obras son amores y no buenas razones.